de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Nada se construye al revés de esto. Nada se construye de afuera hacia adentro. Todo lo que realmente perdura tiene que ver con el interior. Puede ser un cambio que uno anhela, que uno quiere. Hay cambios profundos que uno tiene. Y a veces los típicos cambios, por ejemplo, de bajar de peso, ¿cierto? Ahora vengo y dice uno, llego al verano, estamos en octubre, llego a enero y me voy a poner a hacer la dieta y me voy a poner a hacer ejercicio y todo lo que no hice en todos los otros 10 meses, pero ahora me pongo a hacer a full todo esto para poder llegar a enero. Y queremos comenzar, el ser humano tiene esa tendencia, quiere comenzar como a meterle, después llega enero, llega más o menos enero, febrero, en marzo se olvidó y vuelta a lo mismo. Se ríen porque supongo que a alguno le pasa. Somos cíclicos a veces los seres humanos. Es un ejemplo muy, muy simple, pero así somos en todo muchas veces. Tendemos a ser cíclicos. Pero para que haya un verdadero cambio que transforme, tiene que ser de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Cuando uno comienza a cambiar el chip de por qué uno se quiere cuidar y que pasa a ser algo estético a algo saludable, a cómo quiero terminar yo mis 60 años, a cómo hoy que tengo 44 quiero estar después de 20 años, ahí cambia, se va poniendo más seria la cosa. Voy siendo consciente de cómo me puedo alimentar y tengo que cambiar mi manera de pensar. Lo mismo pasa con un edificio, siempre lo hablamos, un edificio no viene a través de toda la estética primero, tiene que ver con los cimientos, aquello que no se ve. Y depende qué tan fuertes son los cimientos, va a poder sostenerse después el edificio o no, ¿correcto? Es lo que entiendo. Los cimientos no se ven y lleva mucho tiempo construirlos. Entonces, en nuestra vida, nosotros muchas veces queremos construir al revés. Pero eso es lo que quiero que veamos hoy, el ejemplo de Nehemías. Vamos a poner un poquito el contexto histórico de Nehemías. Hay todo un libro de Nehemías y para que podamos entender, antiguamente el libro de Nehemías estaba unido con el libro de Esdras. Esdras y Nehemías eran más o menos un mismo libro, entonces viene toda la historia ahí de Jerusalén y de todo lo que es el templo y la historia. Pero vamos a correr un poquito y poniendo en contexto, dice que después de la destrucción de Babilonia, Jerusalén había permanecido en un montón de ruinas. Ahí va a haber una imagen donde obviamente no es lo que pasó en tiempo atrás, pero se parece bastante a cómo podemos representar. Así, un montón de ruinas, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Un rey Ciro, un emperador de Persia, derribó el imperio babilónico y quería restaurar la vida religiosa. Un rey Ciro, un rey impío que no es cristiano, quería restaurar la vida religiosa y las prácticas que tenía el pueblo que le servía, que eran los israelitas. Por gracia, porque le estaban sirviendo, era como, bueno, ¿qué vamos a hacer algo bueno por ellos? Y de los pueblos sometidos a él. Por ello, permitió que a un contingente, a un remanente de Jerusalén, conducidos por Zorobabel para construir el templo. Esto está en Esdras, ¿sí? ¿Qué pasa después? Esdras llegó a restaurar el conocimiento de la ley y de la práctica religiosa por parte del pueblo. Algo que el pueblo había abandonado. Se había mezclado con otras naciones que no eran judías, que no eran cristianas, habían sido en cautiverio, llevadas. Entonces comenzaban a mezclarse esas cosas. Y Esdras comienza a renovar esto. Pero nos posicionamos en Nehemías. Y Nehemías, gracias a un contacto personal con el emperador de Persia, fue autorizado a reconstruir las murallas como gobernador de la ciudad. A pesar de que la ciudad de Jerusalén y sus murallas habían sido destruidas durante 141 años, Nehemías experimenta un profundo quebrantamiento al escuchar lo que estaba pasando con los suyos, al escuchar lo que había pasado con su pueblo. Y eso es lo que quiero que veamos ahora, o lo que entiendo que el Señor me está hablando en este tiempo. Como familias estamos en un tiempo muy complejo en la sociedad, sí, es complejo. Nuestros niños están expuestos a muchas cosas en la sociedad, nuestros adolescentes, nuestros hijos, los matrimonios, estamos expuestos. Pero también estamos en una etapa de la iglesia de transición
Y yo estoy convencida, querida iglesia, que el Señor nos va a llevar y nos está llevando a otro nivel. A otro nivel, y a ese nivel nosotros a veces creemos que es más alto, pero Dios va para abajo. Siempre Dios va para abajo. Es un nivel mucho más profundo. Es un nivel donde ya cambia lo que es algo superficial nada más y necesitamos comenzar a echar esos cimientos que muchas veces decía el pastor, estamos echando raíces para abajo. Bueno, estamos en un tiempo donde esto que está cambiando, esta transición, el Señor nos lleva y ahí depende de cómo nosotros respondamos en este tiempo. Entonces, dice que 141 años había estado estas murallas derribadas, ¿sí? Y Nehemías, a escuchar el quebrantamiento, que lo hace llorar, lamentarse, ayunar, se demora 4 meses desde que escucha la noticia en accionar. Y acá viene que dicen algunos comentaristas que es muy probable que Nehemías, porque muchos creen que Nehemías escuchó la noticia ahí por primera vez, como que si fuera esa la vez que se le reveló, ¡oh, cómo están! Pero Jerusalén estaba hace muchos años así. ¿Qué pasa en Nehemías? Que ahora algo le mueve. Me gusta mucho un comentario que leí que dice que es probable que Nehemías estuviera viendo y sintiendo las viejas noticias de una nueva manera. ¿Viste cuando, no sé si te ha pasado, pero te cansas de lo mismo? ¿Te pasó? Decís, son muchos años así. Y a veces, como dicen por ahí algunos animales de costumbre, nos vamos acostumbrando así. Pero a veces nos damos cuenta que esa costumbre no nos hace tan bien. O nos traen noticias de que no es tan bueno. Y se cansó. Yo creo que Nehemías tenía un oído diferente. Miren lo que dice en Nehemías. Estoy acá. Vamos a ver. Nehemías 1 al 11. Estas son las palabras, las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Dice preocupación de Nehemías por Jerusalén. Estoy en NTV. A fines del otoño, en el mes de Kisleu, que esto es en nuestro mes más o menos noviembre, diciembre, el año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, está escribiendo en Nehemías, es como un diario que hace de historia. Uno de mis hermanos vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Y le pregunté. Primera cosa que hace Nehemías, pregunta. Por los judíos que habían regresado del cautiverio. ¿Se dan cuenta? No es que estaba en desconocimiento. Sabía que había gente que había llegado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas, dice, por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré a Dios del cielo y le dije, oh Señor del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto y tu amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro de día y de noche por tu pueblo. Y ahí viene un constante orar a Dios. Y ahí quiero que veamos actitudes que tiene Nehemías en este tiempo que nosotros podemos adoptarlas, porque estoy convencida de que Nehemías fue, y está ahí, alguien que trascendió, un líder, no solo, o un siervo, que no nos gusta la palabra líder, ¿no? Pero un siervo que se levanta, valga la redundancia, para servir a su propia tierra. Ahora, en ese tiempo, dice el versículo allá, el versículo 11 dice así, terminando este ruego, dice, oh Señor, te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo y termina aclarando, en esos días yo era el copero del rey.
A eso se dedicaba Nehemías allí. Era copero del rey Artajerjes. Y el copero del rey no era solo el que probaba el vino y tenía la buena parte. El copero del rey básicamente era aquel que era su escudero, su defensor, porque en ese tiempo los reyes estaban siendo atacados. Entonces podrían ser envenenados. Entonces Nehemías pone, cualquier copero en ese tiempo, al probar el vino antes que el rey, si el vino estaba envenenado, obviamente Nehemías era el que recibía primero el daño y era así la manera en que protegía al rey. Pero también ser copero del rey en ese tiempo había muchas otras responsabilidades, no solo eso, que todos tenían que ver con protección del rey. Entonces Nehemías era un hombre valiente. La labor de Nehemías no era nomás pruebo el vino ahí en la cena, sino que tenía que ver con toda una logística de proteger al rey, de proteger su vida, de él estar velando porque al rey no le pasara nada. Y una de las actitudes que vemos acá en Nehemías es identificarse con el dolor del otro. Nehemías pregunta, ¿sí? ¿Y saben qué me he dado cuenta en este tiempo, queridos? Y estamos así cada vez más porque lo veo. A veces nosotros preguntamos algo, capaz que no es tu caso y acá me equivoco, pero observo, veo, me relaciono. Y a veces preguntamos y no nos gusta la respuesta. Y preguntamos, pero es como que preguntáramos y quisiéramos escuchar una respuesta que a nosotros nos gustara. Y si no nos gusta, digo que nos enojamos. No sé si a alguien le pasa eso. El otro día estaba teniendo una conversación incómoda con una persona, me preguntó algo, contesto y no gustó mi respuesta. Y dije, ¿para qué me preguntaste? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Nehemías pregunta, pero hace algo diferente. No es solo preguntar, presta atención. Escucha la respuesta. Y no me imagino que habrá sido nada cómodo escuchar las noticias de no anda nada bien. ¿A quién le gusta eso? Estamos acostumbrados a hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias a Dios. A lo sumo un hola, ¿cómo estás? Y acá andamos, en la lucha. Es lo mucho. Ahora, hola, ¿cómo estás? No ando nada bien. ¿Estamos preparados para esa respuesta? Bueno, Dios te bendiga, chau. No. ¿Se entiende? Pero ¿saben qué pasa? Estamos en una sociedad así, donde te pregunto, pero como por compromiso. Te pregunto, pero porque tengo que preguntarte. Te pregunto, pero para romper el hielo de esta conversación. Pero vos querés profundizar un poquito más. No nos pongamos ahí en conversaciones incómodas. ¿Saben qué? Nehemías se identifica con el dolor del otro. Nehemías se identifica y se responsabiliza. Esa es la primera actitud que podemos ver en Nehemías. Cuando el hermano viene y le dice la realidad, no estamos bien, grandes dificultades hay en la ciudad y viven en desgracia, dice el versículo 3. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas consumidas por el fuego. Sabemos que cuando algo está en ruinas, ¿cierto? ¿Me puedes poner, Mili, esa imagen, por favor? Cuando está en ruinas, no se ve algo lindo, algo favorable. Algo hubo ahí antes, ¿cierto? Pero ya no está. ¿Y qué hacemos con eso? Y bueno, ¿qué para la foto? Porque hay muchas cosas, y esa es la intención, de ver qué es lo que en nuestra vida muchas veces está en ruina. ¿Qué es lo que en nuestra vida muchas veces hay escombros? ¿Quiénes son los cercanos nuestros que nos dicen, no estoy bien? ¿Y qué estamos haciendo con ese dolor del otro? A veces en casa hay alguien que no está bien. Y otra vez lo mismo de siempre. Entonces Nehemías se identifica con el dolor del otro.
Muchas veces nuestro mayor dolor, muchas veces tu mayor dolor va a ser el motor que te impulsa para que seas proactivo. Sí me dicen algunos porque es así. En los momentos de mayor dolor, ese dolor a veces es el motor que nos termina impulsando para decir, ok, hasta aquí llegué. Ok, necesito un cambio para transformar esa realidad que estás viviendo y trascender. No podemos ser indiferentes, iglesia. Tampoco podemos ser indiferentes al dolor de la sociedad. La iglesia tiende a cerrarse a veces en sus cuatro paredes. Y qué lindo, venimos un domingo, adoramos, cantamos, nos vamos, wow, nos estamos. Pero ¿saben qué? Hay una sociedad dolida. Hay situaciones en nuestra sociedad complicadas. Y no allá en el barrio que no está saliendo, no, acá en la plaza. Mirá a los jóvenes en la plaza. Mirá a los niños en el colegio. Hay una realidad y me preocupa porque a veces sabemos, nos encontramos con gente que nos dicen, cercanos nuestros, y pareciera como que nosotros estamos anestesiados hacia ese dolor. Ay, bueno, voy a orar por vos. Nehemías no hizo eso solamente. Otra característica que podemos ver de Nehemías, aparte de identificarse con el dolor ajeno, con el dolor del otro, es que se interesa y toma responsabilidad. Esa es la segunda actitud o decisión que toma. Interesarse, tomar responsabilidad. Toma responsabilidad aún de un daño que él no causó. Porque tranquilamente él podría haber dicho, ay, sí, lo que pasa es que el pueblo fue tan desobediente y nuestros antepasados fueron tan rebeldes y bueno, ahí tienen la consecuencia que se tenían que esperar, era sabido. Yo ahora estoy bien, soy copero del rey, gracias al Señor puedo obedecerle, pero ¿saben qué? Este Nehemías toma una responsabilidad por los suyos. Toma responsabilidad por aquellas cosas que aún no obedecieron o hicieron mal sus antecesores, sus antepasados. Los que venían sucediendo, los que él sucedía, él no dijo, él toma responsabilidad por las consecuencias de algo que otro había hecho, que una generación anterior había caminado mal. Por la desobediencia, por las indiferencias, y se compromete y se informa de la situación real. ¿Ve la realidad? En otras palabras, la ve, se interesa y la acepta. Era un poquito lo que les decía hoy. ¿Saben que el aceptar la situación es el comienzo de un cambio? Poder aceptar y decir, ok, basta de escapar, basta de huir, basta de disfrazar, basta de poner la basura bajo la alfombra. Es la aceptación y no la negación el primer paso para comenzar una transformación. Cuando comencé a aceptar, a ponerle nombre, apellido y ser específico con la situación que estoy viviendo, aunque sea desfavorable, la estoy aceptando. Estoy diciendo, sí, es así. Las murallas están derribadas, sí. Las puertas están rotas, sí. Las murallas se quemaron y se incineraron todas, sí. No está bien, lo acepto. Él ve la condición, la acepta, pero luego, ¿qué hace con eso? Adora. Él va a Dios. Y ahí viene lo grande de eso. Dice el versículo 4, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al cielo y le dije, y acá viene la adoración. Le dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible. Y comienza exaltando a Dios.
Dios del cielo, empieza haciendo su foco en Dios. Tú que eres grande, tú que eres temible, tú que eres fiel, tú que eres soberano, tú que estás por sobre todo, tú que estás por esta situación, tú que estás encima de todo lo que veo. Tú, Dios. Él comienza a rendirse. Otra característica es que busca a Dios. En medio de esta situación de dolor, en medio de esta situación que ni siquiera estaba pasando en el lugar donde él estaba, sino con los suyos a kilómetros. Y él ni siquiera estaba sufriendo las consecuencias de eso. Porque la verdad que él estaba bien. Tenía una muy buena posición. Tenía un muy buen trabajo. Tenía un muy buen pasar, como se dice. Podría haber seguido así con él y los suyos. Pero se detiene y comienza a orar y comienza a pedir misericordia. Amado, amada, ¿cuándo fue la última vez que te postraste y le dijiste a Dios y lloraste por una situación? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por alguien? Por el otro, al ver la condición de alguien, de un familiar, al ver la condición de un amigo, al ver la condición de alguien que está al lado y decir, Señor, no voy a hacer la vista gorda. Está sufriendo, está dolido, pero tú eres grande por sobre todo eso. Y él comienza a adorar y a buscar a Dios. Y este buscar a Dios no es como nosotros creemos que, bueno, busco a Dios y listo, y Señor, y me arrodillo. Tiene todo unos pasos. Que no es llego y busco nomás y Señor, ayúdame. Miren, empieza adorando, como les decía, reconociendo quién es Dios, reconociendo a quién se está dirigiendo, al Dios del cielo. Pero luego se humilla. En el versículo 4 dice, estuve de duelo y ayuné, y en el 5 dije, oh Señor del cielo, Dios grande y temible, que cumples el pacto de amor inagotable a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Versículo 6, escucha mi oración. Miren lo que sigue diciendo. Mírame. Es como, Señor, tus ojos se posen en mí, en mi dolor. Mírame y verás, le dice a Dios, mírame y verás que oro de día y de noche por tu pueblo Israel. Y acá viene la otra, confieso. Pero miren lo que dice, confieso que confieso que han pecado. Confieso que son unos rebeldes, mis padres que hicieron todo mal. ¿Se dan cuenta cómo se identifica hasta con la condición pecaminosa del otro? ¿Cuántas veces oramos como esa persona en la Biblia que habla que estaba ahí arriba? Gracias, Señor, porque yo no me contamino. Gracias, Señor, porque yo estoy santa. Gracias, Señor. Y el otro vil pecador que estaba ahí, tan pecador como el que estaba orando, simplemente que ese reconocía su condición. Que tengamos un hermano acá que esté pasando por un divorcio, adicciones, homosexualismo, no es menor o mayor pecado que. Ojo, porque el pecado es pecado. Hay maneras de tratarlo, las consecuencias son diferentes, son algunas más fuertes, otras no, pero el pecado es pecado. Y Jesús, cuando le traían a una pecadora, dijo, dale, aquel que esté libre tire la primera piedra, y no quedó nadie. Y Nehemías creo que no estaba en el Nuevo Testamento, pero entendió tan perfectamente esto, que comenzó a decir, hemos pecado. Y yo me atrevo a decir, porque
en algún punto me identifico. El hemos pecado a veces tiene que ver con que vemos el dolor pero somos pasivos. Vemos el dolor pero no hacemos nada. ¿Y saben qué? Está el pecado por hacer algo malo, pero está el pecado por omisión, que es aquel que sabe hacer algo bueno y no lo hace. Que me toca una responsabilidad por quizás estar y poder tener la herramienta de ayudar y no hacer nada. Eso también es pecado. Y entonces Nehemías se pone en hemos pecado y el versículo sigue diciendo, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Pecado terriblemente al no haber obedecido tus mandatos y los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Y ahí comienza a buscar a Dios. Pone a Dios primero. Reconoce el gobierno de Dios, su soberanía, le adora. Se humilla ante Él, confiesa, se responsabiliza, se arrepiente y pide ayuda. Ese es el paso que hace Nehemías. No va y dice, Señor, ayúdame, que como a veces hacemos nosotros, nos saltamos todo lo otro. Pero él entendió por qué está como está. Porque a veces vemos los escombros, a veces vemos la ruina. ¿Pero qué le causó ese derrumbe? Porque podemos edificar así, de afuera hacia adentro, y si no cambiamos lo otro, va a volver a derrumbarse. Es pura fachada. ¿Qué causó ese derrumbe? Y es lo que Nehemías comienza a decir. Hemos pecado, me arrepiento, te pedimos perdón. Primero él, luego su familia. Y luego comienza a pedir ayuda, diciendo, te suplico. Varias veces Nehemías dice, te suplico te acuerdes el pacto, te suplico que te acuerdes que dijiste que si volviéramos a ti, entonces vos te acordarías nuevamente de nosotros. Y acá estoy yo diciendo, empieza por mí. ¿Se acuerdan de alguien que decía, yo y mi casa? Josué creo que fue, yo y mi casa serviremos al Señor. No es mi casa y yo. Por alguien hay que empezar. Mi casa y yo. No. Yo. Empieza por mí, Señor. Empieza por mí a poder identificarme en el dolor. Empieza por mí a humillarme. Empieza por mí a poder ver lo que está pasando el otro y dejar de hacer la vista gorda. Empieza por mí a contristarme. Porque esto que le estaba pasando a Nehemías era netamente algo inquietado por el mismo Dios para que él pudiera hacer algo para su generación. Otra característica que podemos ver de Nehemías es que él aprende a esperar el momento oportuno. No es, Señor, están en ruinas, están mal, te pido perdón, te confieso, hago, vengo, listo, ya me pongo manos a la obra. No. Mientras él sigue buscando lo espiritual, sigue ayunando. ¿Se acuerdan que leímos día y noche? Constantemente él estaba ayunando, clamando, él se preparaba, él estaba visionando, porque en esas oraciones se le venía la visión de parte de Dios, de cómo iba a hacer la estrategia de comenzar a restaurar. Había una visión, Nehemías pudo ver su muralla, su ciudad, sus lugares levantados y restaurados. Nehemías pudo ver esas murallas de nuevo puestas en su lugar, con puertas, con protección, él las vio. Y vio la estrategia de cómo llevarlo. Pero eso no lo vio por su manera natural. Eso lo vio por cómo él aprendió a conectarse y a esperar en Dios. Dios no te puso donde estás, en el lugar en donde estás en este momento, en tu trabajo, en la sociedad. Dios no te puso en donde estás para tu propio beneficio, querido. Ni para tu propia comodidad. Si Dios te puso en un lugar, no tengas duda que si es Él el que te tiene ahí, es porque Él tiene un propósito para cumplir contigo y a través de ti en ese lugar. Y seguramente ese propósito tiene que ver con morir, servir a Dios y servirle al otro.
El problema es que muchas veces nos quedamos en el lugar donde Él nos puso de favor. Y listo. Acá estoy cómodo. Hay aire acondicionado. Tan cómoda la silla. Los niños están arriba, no hay ruido. Bueno, se fue, no le veo más. Ya está. ¿Qué me importa? Pero Dios no nos puso para chancharnos y quedarnos ahí en la comodidad. Dios te puso allí para hacer influencia, para hacer bendición, para hacer algo, en otras palabras. Y Nehemías sabe esperar ese tiempo de Dios. Siempre que Dios te dé una visión de parte de Él y que seas obediente, hay algo que va a venir de la mano por consecuencia, y es su provisión. Siempre que Dios te da la visión, vendrá como consecuencia la provisión de Dios. Es decir, visión y provisión van de la mano de Dios. Porque Dios no deja nada inconcluso. Y si Dios te dio un diseño, y si Dios te dio una visión, si Dios nos dio un diseño para un matrimonio, si Dios nos dio un diseño para una familia, ¿qué hacemos nosotros peleándonos con cómo vamos a llevar a cabo eso? Si lo único que nos toca es seguir y obedecer, porque todo lo demás viene por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Lo mismo como iglesia. La visión que Dios nos dio, el Señor ya lo tiene hecho. Me decía la hermana, no me acuerdo si el pastor me comentaba de la hermana Elizabeth o si la hermana Elizabeth me comentó, pero sé que era la hermana Elizabeth. Nosotros en el 2022, creo que era, estábamos orando en su casa, en un terreno. Mamá iba por ahí, éramos 3 o 4 personas orando. Y ahí ya le dábamos gracias por el lugar que iba a tener. Reuniéndonos acá. Gracias, Señor. Y no llegó a los 3 días. Llegó ahora, en este tiempo. Si hubiera llegado ahí, decía el pastor, no hubiéramos hecho desastre, no estábamos preparados, no había gente. El Señor espera los tiempos oportunos para poder darte la provisión conforme a uno va siendo buen administrador y mayordomo. Nehemías ve la crisis como una oportunidad. No se asusta ante esa situación caótica. Ve como una oportunidad. No la ve como algo negativo. No la ve como, ahora no vamos a poder salir más de esto, qué desastre. Ahora sí que tenemos la soga al cuello, ¿cómo vamos a hacer? No, sino que Nehemías ve una oportunidad para producir un cambio. Que comienza de adentro. Que comienza por mí. Que comienza por él. Porque Nehemías no estaba haciendo más él mismo. Ahora vamos a ver cómo la vida de Nehemías le cambia. De ser el copero del rey, de estar ahí en un trabajo por años, Nehemías comienza, ¿y qué dice la siguiente placa? Otra característica de Nehemías. Nehemías aprende a identificarse con el dolor, comienza a interesarse, busca a Dios, espera en Dios, pero también es parte activa de la solución. Es parte activa de la solución. Al momento que llega la oportunidad, porque le llega la oportunidad, no le agarra desprevenido. Saben que cuando el rey lo mira a Nehemías que estaba triste, le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Estaba el rey con la reina. Te noto triste. Tu semblante está triste. Lo puede leer. Lea el libro de Nehemías. Es una hermosa historia. No tenemos tiempo para poder leerlo todo acá. Pero léalo. Y el rey le dice, ¿qué te pasa? Y en ese momento, Nehemías estaba preparado para la respuesta. Mire, rey, mi pueblo está así, las murallas están quemadas, las puertas están caídas. Y el rey le dice, ok, ve, anda, ¿cuánto tiempo vas a estar afuera? Le pregunta el rey. Para una pregunta como esa, uno ya tendría que haber planificado, ya tendría que haber tenido las respuestas. Nehemías en esa conversación le responde el tiempo que va a estar afuera, la protección que él necesita, las inversiones económicas que necesita que el rey haga para él
Porque no termina, bueno, déjame ir. No, Nehemías no anda con rodeo. De una persona impía, pero como el favor del Señor estaba con él y como su testimonio le había respaldado en ser íntegro, en ser confiable, ¿quién más que aquel que le daría la vida por el rey, como el copero? El rey le dio todo lo que necesitaba. Le dio protección para el camino, le dio madera, le dio provisión, le dio inversión económica, le dio el tiempo, que no fueron menores. Él estuvo 52 días, creo, construyendo la muralla, pero después quedó 12 años de gobernador de Judá. 12 años, ¿qué jefe te paga eso? Porque era más grande que él, la visión. Era más grande que él y su familia. Entonces, es parte de la solución. Nehemías sabía pedir, sabía el tiempo que iba a investigar y investigó la situación. Fue planificado. Yo siempre digo que la clave de una buena organización es la planificación. A nadie le gusta la planificación, a mí tampoco. No me gusta hacer planillas, no me gusta hacer reportes. Lo detesto, gracias a Dios hay gente que es muy buena, le gusta y le es fácil, pero lo hacemos. Hacemos planillas, hacemos reportes, evaluamos los costos, evaluamos las situaciones. Eso suena lindo. Ahora, en tu casa, ¿cómo estás viviendo? Porque es fácil a veces para los seres humanos cuando es algo tangible, cuando es números, y cuando es algo intangible. Y cuando es algo como las relaciones, ¿y cómo mido el timer? Y simple, ¿tenés paz en tu casa? ¿Hay gozo en tu casa? ¿Qué lenguaje se habla en tu casa? ¿Se habla en tu casa? ¿O están todo el día con los celulares? Eso mide, chicos, eso mide, chicas. Y lo hablo a los jóvenes porque, pero los adultos ya estamos muy metidos en eso también. Lamentablemente. No sé, estoy todo el día con mi mamá, pero estoy todo el día. Y estoy todo el día con mi hijo. Ajá, sí, ya te tengo, esperá. Y estoy todo el día trabajando. Ponele. Eso también mide. ¿Cómo está la situación en tu casa? ¿Están con las murallas arriba? Porque el Señor me habló muy claro de esto, querida iglesia. Si nosotros no comenzamos en este tiempo a ponernos la pila como matrimonio, como familia, como iglesia, incluso si no tenés tu matrimonio, bueno, con los que están, yo, con mi hijo, con mi mamá, sí, pero con los que están, ¿se entiende? Con los que convivimos, a comenzar a buscar a Dios y a comenzar a ponernos profundo, ¿saben qué? Ojo. Porque nadie quiere construir algo que después se va a derribar en tiempito más. Dios quiere algo sustentable. La oportunidad no debe agarrarnos desprevenido. Y para ellos debemos estar siempre equipados, listos y preparados. Otra característica de Nehemías. Nehemías dependió de Dios y aprendió a depender de Dios en todo momento. ¿Saben qué le pasó a Nehemías? No tenemos tiempo para leer. Pero cuando Nehemías va a comenzar a construir, lo que le decía recién, Nehemías no llega a la ciudad y se pone a construir. Nehemías va callado él solo y comienza a ver esas puertas que estaban derribadas. Y por esa foto que parece de ruina, es como que él comenzaba a caminar por ahí y a ver el estado y la situación. No se va y mira, hace la vista gorda, comienza a ver y evaluar esa situación. Y luego de 3 días que llega, él comienza a comentarle a su equipo. Ok, la realidad es esta. Los muros no solo están derribados, sino que están quemados. Las puertas están derribadas. Pero el favor de Dios está con nosotros. Mi jefe, el rey, nos dio esto y esto y esto. Pongámonos manos a la obra. Y Nehemías comienza a ser inspiración de fe, de trabajo, de ser proactivo para la visión de Dios y para comenzar a reconstruir en otros y hacia otros esto. Y gente comienza a creer, y gente comienza a acercar, y comienzan
juntos esta elaboración de construcción. Pero ¿saben qué pasa? Viene la oposición. Léalo. No tenemos el tiempo para leerlo. Capítulo 4, ahí comienzan a hablar un montón de oposiciones. Miren lo que dice en el 4, versículo 2, viene Sanbalat, se llamaba, y dice en el versículo 1, se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla y se enojó muchísimo y se puso furioso y se burló de los judíos. Versículo 2 dice, diciendo ante sus enemigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué crees que estás haciendo este pobre debilucho grupo de judíos? ¿Acaso cree que pueden construir la muralla en un día tan solo por ofrecer unos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. Oh, ese era el enemigo. ¿Y saben qué hace Nehemías? Versículo 4. Entonces oré. 4:2. Entonces oré. Escúchanos, Dios nuestro. Nehemías depende de Dios en todo momento. La tendencia nuestra es ver la oposición y querer defendernos. Y querer decir, no, si yo fíjate cómo lo perdimos. La vida en Cristo se vive de rodillas y en oración. Y si no vivís la vida en Cristo de rodillas y en oración, déjame decirte, querida amada iglesia, familia, matrimonios, hijos, madres, padres, las murallas están derribadas. Porque es fácil entrar al enemigo. Pero una vida rendida en oración, en búsqueda y en dependencia nos hace ponernos de acuerdo con Dios en cómo vamos a edificar, en qué momento. Nehemías no hizo nada, no se defendió. Nehemías estaba preparado para la oposición. La oposición tiene como único objetivo, la oposición, llámale lo que quieras a la oposición, pero sabemos que nuestra lucha, dice Efesios, no es contra sangre, carne, sino contra principados, potestades, ¿cierto? Huestes espirituales de maldad en las regiones. O sea, es el mismo diablo y sus huestes. Puede disfrazarse de lo que quieras, pero tiene como un solo objetivo. Y el objetivo es que abandones la obra que el Señor te encomendó que hicieras. Ese es el único objetivo que tiene la oposición. La oposición tiene como único objetivo que abandones tu familia, que abandones tus hijos, que los dejes a merced del sistema, sin darle herramientas firmes llenas de la palabra. La oposición tiene como único objetivo que en tu casa no haya altar, que en tu casa no haya unidad, que en tu casa no se ore, por lo que quieras. Léanlo, puede venir por distracción, puede venir por intimidación, puede venir por discusión, puede venir por como quiera, la manera que sea, porque si no entra por un lado va a tratar de entrar por el otro. Pero el objetivo de la oposición es, hasta acá llegué, terminé. Y ahí es donde no podemos darle el gusto. La oposición es parte de la batalla. Y la oposición es un instrumento de forjar carácter, de fortalecer la fe, de afinar los oídos y de hacernos personas más agudas en Cristo. La oposición se enfrenta orando y accionando. No es solo oro. Bueno, acá estoy en mi casa, déjenme. No, oro y acciono en consecuencia. Oro y acciono en consecuencia. Doy un paso de fe, oro y acciono lo que el Señor me dijo. Y doy un paso de fe y oro y dependo y acciono. Y comienzo a avanzar así, dependiendo de Dios. Quiero que podamos entender cómo Nehemías en el capítulo 4, si no me equivoco, sí, 19, dice así: una vez que ya estaban todos trabajando el pueblo,
Es tremendo el libro. Les animo a que lo lean. En el capítulo 5, Nehemías comienza a poner orden a las familias y a la administración financiera de las familias, porque estaban siendo injustos los propios creyentes con los otros creyentes. Le estaban cobrando impuestos a sus propios familiares, sacando ganancias. Y Nehemías comienza a poner orden e integridad. Dice, ¿qué estamos haciendo, pueblo? Léanlo. Comienza a organizar todo un despliegue, pero comienzan a amenazar y se levanta una oposición muy grande. Y comienzan a poner gente. La mitad del pueblo, la mitad de las personas hacían guardia. La otra mitad trabajaba. Luego hacían descanso y era lo mismo, la mitad y la mitad. Y luego los que eran obreros trabajaban así, miren, para que sea más gráfico. Literal. Este es de mi hijo. Una espada en una mano. No tengo para todo porque tengo mano. Y la pala en la otra. Me defiendo y trabajo. Estoy preparado todo el tiempo. Miren lo que dice, ahora sí, 4:19. Entonces les expliqué a los nobles y a los oficiales. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de los otros a lo largo de la muralla. Me llamó mucho la atención esto. Nos encontramos separados unos de los otros. Cuidado. Cuidado con lo que te acostumbras en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, a estar tan separados unos de otros. Porque le estamos dando apertura al enemigo. Y dice, esperen porque se me apaga la compu, tengo un problema acá, no la estoy entendiendo. Y dice, cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde éste suene, entonces nuestro Dios peleará con nosotros. Porque Nehemías estaba con el trompetista. Entonces el que tocaba la trompeta, ¿qué iban a hacer? Todos iban a correr por ahí. Unidad. En conjunto. No andaba uno para acá, el otro para allá, el otro para... Todos a una misma voz. Trabajábamos desde temprano hasta tarde. Dice, desde la salida de la puesta del sol, la mitad de los hombres estaban siempre en guardia, y también les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Miren lo que dice acá. Durante ese tiempo ninguno de nosotros, ni yo, se pone primero, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. ¿Uno para qué va por agua? Cuando no da más y está cansado. Nunca bajaban la guardia. Y dice, no tengo tiempo para leerlo, que tenían los obreros en una mano la espada y en la otra construían, tenía la pala. Y nosotros a veces queremos, ay, dejo la pala un rato, me voy a ver un ratito de tele. Y si estoy orando, ya hice mi devocional, me voy a dejar un ratito la espada también. Y total, venimos bien. Claro. Pero recuerden que dice la palabra que nuestro adversario, el diablo, anda, atento ahí, como león rugiente buscando. Él no descansa. Él te está viendo. Y no para que le tengas miedo. No, porque Dios está con nosotros. Es para que estemos alertas. Es para que estemos armados. Es para que dejemos la pereza en el nombre de Jesús. Es para que dejemos el estar sentados distrayéndonos. Porque la oposición también viene con distracciones. Esas muy lindas. Maratones de Netflix. Bien. No estoy diciendo que está mal ver una peli de vez en cuando. ¿Se entiende de lo que hablo? Es un estilo de vida.
Pero si las maratones de Netflix, ay, no vamos hoy a la reunión porque está el capítulo número 8 y no me casé a bañar, ay, me quedamos. La vemos después de la semana cuando la suben por YouTube. Hoy no oramos y bueno, no importa, mañana hacemos 2 veces el devocional, el que no hicimos hoy, no entendimos nada. Porque se trata de estar continuamente preparados. ¿Saben qué? Yo estoy preocupada y no les puedo transmitir esa preocupación. Pero estoy convencida que el enemigo tiene, gracias queridos, el enemigo tiene un plan y lo está llevando a cabo. Con tu familia, con nuestra familia, con las familias de afuera, con los jóvenes, con los niños, y se está ejecutando. De nada es casualidad todo lo que tiene que ver con todas las diversidades de género. Nada es casualidad todo lo que hay de adicciones, de consumo, de pornografía, de redes sociales, de consumismo, de todo tipo de adicciones, que no solo es la droga. Tiene que ver adicciones a las redes, adicciones a la competencia de qué imagen tengo, qué imagen no tengo, adicciones a la televisión, adicciones de ludopática, de lo que tiene que ver con los juegos. Gente que juega y no puede parar de jugar, no puede parar de apostar. Adicciones. ¿Por qué? Nos distrajo. Nos distrajo muy fácilmente. Y mientras tanto, hay niños perdiéndose. Hay niños en un celular viendo cosas que no deben ver. Y que vos ni te enteraste, papá y mamá. Y que a veces cuando nos enteramos demasiado tarde, o es mucho el daño, y las murallas ya están tiradas. Hay una esposa orando que se levante un Nehemías de estos tiempos. O hay un Nehemías clamando y esperando que un pueblo responda. ¿Saben qué? Es momento, iglesia, de comenzar a ver realmente cómo está esa condición. Y eso es lo que te quiero pedir ahí en tu lugar. Vamos a orar. Vamos a orar con un corazón sincero. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos examine, que nos haga ver, que traiga la luz. En el capítulo 4:14, Nehemías comienza a animar al pueblo a luchar por sus casas. Y les dice, esto es por nuestra familia, es por nuestras esposas, es por nuestros hijos. Tenemos la pala del albañil y te pregunto, así, en ese espíritu de adoración, de oración, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que edifiques? ¿Qué crees que Dios te está pidiendo hoy? Que comiences a construir, que comiences a edificar. ¿Quiere que edifiques una vida espiritual más profunda? ¿Quieres que edifiques un matrimonio? O si no es un matrimonio, tus hijos, un negocio, un ministerio. Esa es la pala. ¿Qué edifico? Y la espada. ¿Cómo podemos defender de la mejor manera esto que tenemos que edificar? Porque es preocupante. Dios nos pide que edifiquemos la vida de nuestros hijos y un día la edificamos y al otro día agarramos y la rompemos lo que nosotros mismos estamos edificando. Edifico con una mano y con la otra defiendo. Estoy en alerta, estoy en guardia. Nehemías toma valentía, dice, y arriesga su vida y se levanta para llevar a cabo la tarea encomendada. Y para terminar, dice así en el versículo 6, 15 y 16. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados, esos que se oponían, porque la oposición sabe
Porque si vos te dedicás a pararte firme, a comenzar a bendecir a tu hogar, a pararte firme en medio de los tuyos, la oposición sabe quién está de tu lado y tiene que temblar y tiene que huir. Porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso lo sabe. Por eso es que va a ir directo a atacarte para que abandones. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos tan claros ejemplos de hombres en la Biblia, en tu palabra, que debemos aprender, que debemos imitar. Y no estamos en los tiempos de antes en el pueblo de Israel. Hoy tenemos, como siempre decimos en este lugar, a Cristo. Cristo quien ya lo hizo todo. No tenemos que ir ante a alguien a interceder. No tenemos al mismo Cristo quien lo completa y llena todo. Quien nos da todos los recursos que nosotros necesitamos para edificar. Pero hoy te preguntamos, Señor, ¿qué quieres que edifique? Muéstrame, Padre. Varón de tu casa. Varón. ¿Saben qué? Yo sé que Dios vino a ponernos por igual en valor al hombre y a la mujer. Pero hay funciones tan claras para un hombre que cuando todo se ordena, lo demás se comienza a alinear. Varón de tu casa, ¿cómo está tu altar personal? ¿No será que el Señor quiere que edifiques tu altar en tu matrimonio, en tu familia, un altar hacia Él? Porque hay una sola manera y es permanecer en el altar. Permanecer conociendo. ¿Qué quieres que edifique? Muéstranos, Señor. Y a su vez también muéstranos qué debemos defender. Qué rendijas, qué murallas hay abiertas por donde ha entrado el enemigo. Y en el nombre de Jesús trae luz, trae conciencia, trae, Señor, a nosotros el poder ver esos lugares de las cosas que no hemos hecho bien para comenzar a edificar las protecciones para nuestro propio hogar, para los nuestros, para esta iglesia, Señor. Te necesitamos. Espíritu Santo, respondemos y pedimos que tú nos examines, nos sondees, nos ayudes a ver el estado de nuestra realidad. Si a alguno acá le ha costado ver esa realidad, te pido en el nombre de Jesús que abra los ojos y que en Cristo Jesús pueda ver, aceptar, comenzar a identificarse con ese dolor del que está sufriendo. Y acá estamos para decirte, empieza por mí. Si ese sos vos, hoy, con tus ojos cerrados, yo te voy a pedir que te pongas de pie y que le digas al Señor, empieza por mí. No es momento para mirar a la esposa, al esposo, al hijo, al abuelo, a la tía, al hijo, al pariente. Es por mí. Como respuesta a Dios, diciendo, empieza por mí, Señor. Y yo soy la primera que estoy de pie. Empieza por mí, Padre. Hay tanto que a veces hemos descuidado y te pedimos perdón. Pero gracias, porque tus planes son de bien y no de mal. Porque tus planes son para construir, para eso viniste, para reconciliar, para edificar. Pero a veces hay tantas cosas que para poder edificar tienes que derribar primero, tienes que quitar, tiene que haber espacios, tiene que limpiar tantos escombros que quedaron para que comience a haber lugar para tu presencia. Señor, todo aquello que nos distrae, todo aquello que incluso ocupa un lugar que no debe ocupar en nuestra casa, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, alúmbranos, alúmbranos y ayúdanos, Señor, a ser activos, a ponernos mano a la obra y ser radicales, ser intencionales. Empieza por mí, Padre, empieza por mí para poder ser de bendición en mi propio hogar, en esta iglesia, en la comunidad en donde nos pusiste, en Corrientes.